Hoy en día estamos rodeados por lo que se denomina el pensamiento positivo, por eh, el énfasis en las actitudes positivas para lograr bienestar, para lograr abundancia, para lograr en general prosperidad, siempre con un tinte muy específico, una prosperidad económica, una prosperidad material, un logro y una autorrealización que se traduce en la obtención de cosas, en la obtención de un poder creciente que nos habilita para poseer cosas, para realizarnos en el consumo de cosas. Si uno quisiera rastrear este pensamiento positivo, podría remontarse, por ejemplo, al calvinismo, dentro de las variantes protestantes que convergen en general en una visión pesimista acerca del hombre, porque enfocan en primer plano el pecado, el hombre es pecador. El calvinismo, como una de estas variantes protestantes, establece su concepción del hombre a partir de una imagen de un Dios alternativamente arbitrario, avaramente amable, aunque parezca una construcción obviamente contradictoria en sí misma. Es avaramente amable porque quiere salvar a algunos hombres, pero su corazón y su cielo no son lo suficientemente grandes como para abarcar a toda la humanidad y salvar a todos. Hay una pequeña élite de salvados que están predestinados. Y entonces Calvino establece que para que un individuo corrobore que ha sido elegido en la élite de los predestinados a salvarse, la señal va a ser la prosperidad económica, la prosperidad material, el bienestar en este mundo. Ese es un signo de la salvación. Ahora, ese bienestar se consigue a través del trabajo, ese trabajo que después del pecado original alcanza y se metamorfosea en una disciplina ardua, esforzada, mortificante como consecuencia del pecado. Entonces, el calvinismo enfatiza el valor del esfuerzo, el valor del trabajo sin fin como clave para la obtención de esa prosperidad material que será la señal de que se ha sido elegido y predestinado para la salvación. Por supuesto que en el calvinismo predomina entonces esta visión pesimista sobre el hombre y una visión de Dios que sugiere un identikit de alguien en el fondo resentido y hastiado de la condición humana, que simplemente hace excepciones, tal vez para lavar su propia conciencia de Dios, y en esas excepciones están los pocos predestinados a la salvación. Ahora, esta visión de Dios, esta visión del hombre, tiene como mojón en el siglo XIX lo que se llama el nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento es un movimiento de cierto grupo de mujeres que ven en la concepción calvinista una concepción patriarcal, machista de Dios, porque enfatiza el esfuerzo, el sacrificio, lo mortificante del trabajo, el dogma del esfuerzo sin fin. Y lo que propone este nuevo pensamiento es que Dios no está enojado con la humanidad, Dios es todo lo contrario, es un Dios abundante, es un Dios feliz, que quiere que sus hijos sean felices y sean abundantes como Él, y que logren la prosperidad económica y la abundancia material en este mundo. Eh, y por lo tanto, con este cambio de la visión de Dios, el nuevo pensamiento enfoca la necesidad de una actitud congruente con este Dios bueno, benévolo, feliz, que quiere alegría. Es un Dios en el cual no hay ninguna textura dramática existencial. Dios es inmensamente feliz y quiere nuestra felicidad, y en Dios no hay problemas, no hay conflictos, no hay sufrimiento, no hay negatividad. Por lo tanto,
La negatividad se debe solamente a un déficit de nuestra actitud y por lo tanto ese déficit significa una insuficiente actitud positiva, una actitud que se deja invadir por lo negativo. Por lo tanto, el consejo, deber consejo, es eliminar todo lo negativo, personas negativas, circunstancias negativas, pensamientos negativos. Todo lo negativo hay que excluirlo porque lo negativo no está en Dios ni está en el mundo. El mundo es un escenario para ser feliz y esa felicidad se va a transparentar en esa prosperidad material y económica. Justamente en el siglo XIX aparece una enfermedad, la neurastenia, una enfermedad depresiva, una enfermedad que justamente este grupo femenino del nuevo pensamiento la vincula con poner demasiado énfasis en la culpa, en el pecado, y el hombre, varón, mujer, tiene que volver a su interior, tiene que descubrir su abundancia y en esa abundancia va a encontrar todos los recursos para combatir la neurastenia y para combatir cualquier enfermedad y para sanarse de cualquier enfermedad, incluso de las enfermedades que son consideradas clínicamente enfermedades terminales. Todo el poder está en el interior y por lo tanto quien sufre, quien se enferma, quien tiene una vida miserable es el único responsable por no tener el suficiente pensamiento positivo, por no confiar de verdad en un Dios abundante y próspero, en el cual no hay ningún espacio para el sufrimiento, para la escasez, para la negatividad. De esta manera, desde este nuevo pensamiento, la New Age desacraliza lo divino en el sentido de que ya no piensa a un Dios personal, directamente lo divino es el cosmos, el universo. El universo tiene en su esencia la configuración de una anima mundi, de un alma del mundo próspera y abundante, que de manera predeterminada está configurada para que todos seamos abundantes, siendo congruentes con esa abundancia del universo en nuestra actitud positiva, que por supuesto hace desaparecer cosas, circunstancias y personas que sean negativas. Entonces se desacraliza, se despersonaliza Dios. Lo divino ya es el propio universo, el universo es abundante. Y por lo tanto, como hay que eliminar todo lo negativo y como todo el poder está en el individuo empieza a trabajar sobre sí mismo, a autoconocerse, a conocer su abundancia, de modo tal de que, en definitiva, solo tiene ojos, solo tiene cuerpo, solo tiene inteligencia, solo tiene afectividad para mirarse profundamente a sí mismo, para seguir estando centrado en sí mismo, trabajar sin fin en sí mismo para descubrir su abundancia y lograr desde su abundancia conectar con la abundancia del universo, que siempre, no casualmente, se termina traduciendo en una prosperidad económica cuyo Dios más secreto es el dinero. Por otro lado, el pensamiento positivo tiene que explicar cuál es la clave de este trabajo interno que el individuo tiene que hacer consigo mismo. Bueno, la clave es doble. La clave es la motivación positiva, explorar deseos positivos, explorar intenciones positivas. Y por otro lado, aprender a trabajar con el pensamiento. El pensamiento tiene que ser adiestrado. Entonces aparecen los nuevos sacerdotes del pensamiento positivo, o los nuevos sacerdotes son los sacerdotes del pensamiento positivo, es decir, los maestros que nos van a enseñar a utilizar el pensamiento, a canalizar el pensamiento, a amaestrar el pensamiento. Y estos sacerdotes del pensamiento positivo son los coaches. En el fondo, el lema del coach es
motivar. Y el pensamiento es considerado análogamente a lo que ocurre en la física cuántica. Incluso hay coaches que se jactan de entender profundamente la física cuántica. A través de esta comparación, se sabe que en la física cuántica las partículas subatómicas tienen un carácter doble. Por un lado, tienen un carácter material porque son partículas. Por otro lado, tienen un carácter ondulatorio porque son ondas. Así que la partícula subatómica tiene esta doble dimensión. Una dimensión material y una dimensión ondulatoria. Y se sabe a través del principio de incertidumbre que la propia observación de la trayectoria de una partícula subatómica modifica a la partícula subatómica misma que quiere ser observada. Es decir, aquí el observador modifica la realidad que quiere observar cuando la observa. Esto implica que el pensamiento, análogamente a lo que ocurre en la física cuántica, el pensamiento, como es considerado como una vibración, como una cierta onda, como un cierto campo vibracional y ondulatorio, entonces el pensamiento repercute y modifica la realidad material. Análogamente a como el observador de un fenómeno cuántico modifica el propio fenómeno al observarlo. Claro, esto supone que el pensamiento es considerado en un nivel puramente energético, ondulatorio y vibratorio. Es simplemente una comparación que suena claramente ingenua. Es muy distinto a lo que, por ejemplo, pensaba Kant. Kant no decía que el pensamiento impactaba y modificaba la realidad. Lo que Kant decía es que lo que se llama objeto de la experiencia posible, ese objeto implica la acción del sujeto cognoscente sobre la realidad, que tal como es en sí misma es incognoscible, pero para acceder al sujeto cognoscente necesita ser recepcionada a través de las intuiciones del espacio y del tiempo, necesita ser configurada y ordenada a través de las categorías propias del entendimiento, necesita estas categorías y las intuiciones del espacio y del tiempo necesitan articularse a través de los esquemas trascendentales de la imaginación, y después aparecerán las ideas regulativas que implican ya no condiciones del conocimiento, sino condiciones de la posibilidad de la uniformidad del conocimiento del mundo, etc. Pero lo que establece Kant son condiciones de posibilidad para conocer, no condiciones que el pensamiento tiene de suyo para modificar e impactar sobre la realidad material. En este sentido, en definitiva, si el pensamiento es considerado como una energía vibracional y ondulatoria que entonces impacta sobre las otras entidades que también son vibraciones y ondas, todo es vibración, se escucha en el pensamiento positivo, entonces por supuesto el pensamiento puede vibrar de modo tal de llamar a lo semejante a lo que el pensamiento está pensando. Acá el principio, en el fondo, la gran magia de todo esto es que lo semejante llama a lo semejante. En este sentido, la magia de este libro que salió publicado en el 2006, El Secreto, no es otra magia que la magia simpática, desde la cual se explican las pinturas rupestres en las cavernas, en donde un cazador pinta a un cazador con un mamut muerto que ha sido cazado por ese cazador que está pintado,
en el dibujo, de modo tal de que esa representación va a provocar que este cazador, cuando salga a cazar, tenga una caza próspera, consiga un animal, un mamut o algo parecido, que permita alimentar al clan familiar, al grupo, en el sentido de que, bueno, si yo represento lo que quiero, entonces lo que quiero que suceda va a suceder porque lo represento. Es este el principio. Eh, Ahora, desde esta concepción del pensamiento positivo, el individuo cada vez más se centra sobre sí mismo y desaparece el otro. Desaparece el otro como prójimo, porque el trabajo es el trabajo con uno mismo. Y ese trabajo implica eliminar todo obstáculo con respecto a la actitud positiva. Bueno, el otro ya en su verdadera otredad marca una separación, marca una distancia, marca una incomodidad, porque es un otro. Con lo cual, uno podría preguntarse qué lugar tiene el otro. Como cada individuo tiene que trabajar sobre sí mismo y asumiendo que cada individuo, asumiendo que el pensamiento positivo también acepte que cada persona, pero que en realidad no está considerada como persona, está considerada como individuo. La diferencia no es simplemente un amaneramiento terminológico, sino que el individuo está vinculado con lo indivisible, con lo que no se puede dividir, con lo que no se puede repartir, con lo que no se puede compartir. El individuo es algo monolítico, autocentrado, que justamente está cerrado sobre sí mismo. Y cada individuo tiene que trabajar sobre sí mismo. El único trabajo es trabajar sobre sí mismo para descubrir la propia abundancia. Y si el otro sufre, es un problema del otro porque el otro no es suficientemente positivo y no trabaja suficientemente en su propia abundancia. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que guían el trabajo con uno mismo? En definitiva, las preferencias, lo que resulta placentero, lo que resulta cómodo y fluido. Entonces, cada individuo va a tener sus preferencias, va a tener sus parámetros y sus gustos. Y esos gustos y esas preferencias tienen como carácter predominante la individualidad, no la universalidad. Cuando uno escucha sobre gustos no hay nada escrito, es verdad, porque el gusto depende de la configuración individual. El sabor depende de la configuración de las papilas gustativas que están en la lengua, del paladar y de otro montón de factores que son puramente individuales, que no están en otros individuos. Pero lo que no se puede confundir es una preferencia individual o un gusto individual con el bien. El bien de suyo tiene carácter universal como valor trascendente. Ahora, si el individuo para trabajar consigo mismo solamente se tiene que fijar en sus gustos y preferencias que son puramente individuales, entonces lo que termina forjando es un mundo también individual. Y cada individuo forja su propio mundo absolutamente individual. Eh, Cada individuo es un mundo de preferencias individuales en donde predomina lo que no es universal, sino lo que es justamente peculiar de ese individuo. Cada individuo es un mundo aislado. Recuerdo a Thomas Kuhn en su noción de paradigma y su noción de inconmensurabilidad entre dos paradigmas. Los paradigmas son inconmensurables, son incomunicables, son incomparables. No tienen nada que compartir, no pueden entenderse recíprocamente. Ahora, no es que dos individuos no se pueden entender porque cada uno es un
uno con una identidad irreductible a todo lo que ese individuo específico no es, porque justamente una de las dignidades que tenemos como personas es ser únicos e irrepetibles, porque nuestra identidad es digna en sí misma, tiene un valor en sí mismo y es irreductible a todo lo que no somos. Ese no es el problema. El problema de la inconmensurabilidad que lleva a un aislamiento individual es cómo configuramos nuestro mundo interior, que es a través de preferencias absolutamente individuales, cómodas, en donde solo cabe lo que fluye. Lo que no fluye hay que eliminarlo porque es negativo. Y lo que fluye hoy puede no fluir mañana, con lo cual mañana se eliminará y entrará algo que no fluía y que ahora fluye. Es decir, que en el fondo el mundo que se va construyendo en ese trabajo donde el individuo cae en un narcisismo sin fin, ese mundo no tiene ninguna estabilidad, no tiene ninguna permanencia, es un mundo impermanente, es un mundo que no puede prometer nada, es un mundo que no puede ser leal a nada, porque es leal solo a lo que fluye, solo a lo que produce bienestar, solo a lo que fluye y provoca comodidad. Y eso depende, eso es un estado, y el estado desaparece en cualquier momento y es reemplazado por otro estado. Entonces, este individuo vive una vida que no tiene sustento. Por lo tanto, desde este paradigma del pensamiento positivo, los individuos están incapacitados para encontrarse profundamente. Han renegado del don precioso de ser personas. Y se va construyendo un mundo de individuos que pueden tener los bolsillos llenos, mientras sus almas laten en corazones vacíos. Es un mundo de sociedades donde desaparece la compasión, desaparece la fraternidad. El otro es el único responsable de su vida y si tiene problemas, que los arregle ese otro. Yo me tengo que ocupar de mí, de trabajar sobre mi propia abundancia. Y con respecto al pensamiento, el pensamiento tratado como una vibración, el pensamiento, por empezar, implica la autoconciencia. La persona resuena consigo misma, captándose mientras capta al mundo, mientras capta lo que está frente a ella, lo que ella no es. La persona es una relación consigo misma, es el misterio de la apertura, de la posibilidad de abrirse y estar presente ante sí misma y ante lo otro que ella no es. La persona es esa relación que implica una distancia consigo misma, y en esa distancia la persona se reconoce a sí misma, es consciente de sí misma, está presente ante sí misma, estando presente a todo lo que ella no es y estando presente en el escenario del mundo. Les garantizo que la materia no está presente ante sí misma, que el chat de la inteligencia artificial no sabe de sí mismo y no sabe que hace trabajos prácticos para los alumnos que no quieren pensar y se encomiendan en ese chat para que la inteligencia artificial haga el trabajo y reemplace a sus propias inteligencias. Se podrá decir que el Sol explota, pero por la inmensa masa gravitatoria, las partes del Sol que son eyectadas del Sol vuelven al Sol, y ese es un movimiento espacial y material que simboliza una reflexividad.
Pero una cosa es que simbolice la reflexividad y otra cosa es que el sol sea consciente de sí mismo. Justamente nuestra condición de personas inscripta en la dimensión propiamente espiritual se expresa en la reflexividad autoconsciente, en la inteligencia, en la voluntad, abierta a valores que ya no son preferencias exclusivamente individuales, sino que son valores en donde el bien expresa su abundancia, pero con carácter universal. Por lo tanto, nuestra condición propiamente personal se inscribe en un orden que trasciende a la materia, a la energía, a la vibración. Por lo tanto, la condición de persona implica un orden ontológico, un orden del ser, que está más allá del orden donde se inscribe el universo. Así que el pensamiento no puede reducirse a una vibración que provoca vibraciones semejantes y por lo tanto atrae lo semejante que está pensando. Eso, en todo caso, aparece en la causalidad material, que por lo tanto es predeterminación, no es libertad. Ahora, siguiendo con el pensamiento positivo, ¿cuál es la clave, según este paradigma, donde el pensamiento se tiene que centrar para obtener lo que desea? Y la clave es la visualización. Los feligreses del pensamiento positivo dicen el pensamiento crea realidad. Yo suprimiría la palabra crear, la reemplazaría por producir. Crear tiene que ver con otra cosa. Crear es un acto amoroso, es un acto en el cual el creador se conmueve, descubriendo en su intimidad, en sus entrañas, la dignidad valiosa y misteriosa de su creación. Poniéndole en la existencia, la libera de él en tanto creador. ¿En qué sentido la libera? Bueno, la libera porque la criatura ha sido puesta en la existencia porque ha sido amada, es decir, la criatura es un objeto digno de amor, por lo tanto la criatura tiene una identidad y un valor y una dignidad propias, intrínsecas e irreductibles a todo lo que esa criatura no es, e inclusive irreductible la identidad, la dignidad y el valor de la criatura al creador mismo. Por supuesto que entonces la criatura participa del misterio propio de Dios, pero participa de manera inédita, participa de manera nueva. La criatura es un misterio en sí mismo para el Creador, en donde el Creador, por supuesto, ve recreado su propio misterio como Creador. Con lo cual la criatura asciende a la dignidad de la participación en el misterio de Dios mismo. Pero la criatura es un misterio irreductible respecto del propio misterio del Creador, porque ha sido amada, ha sido reconocida en su dignidad y en su valor propios, intrínsecos, irrepetible e intransferible en su ser, irreductible en su identidad a cualquier cosa que esa criatura no es, inclusive respecto del Creador. Ha sido liberada del Creador porque la presencia de la criatura resignifica al propio Creador, resignifica a Dios en su sentido propio y resignifica el sentido del mundo en donde la criatura aparece. La presencia de la criatura resignifica el sentido del mundo y el sentido de Dios. Y cuando uno mira el mundo y cuando uno recorre las grandes obras de los grandes artistas,
lo que uno experimenta es que las grandes obras de arte no han nacido precisamente de la abundancia. Han nacido de la captación, de la misteriosa captación de que el mundo en nuestra presencia reclama que le demos la verdad que le falta, que le demos la belleza que le falta, que le demos el bien que le falta en nuestro testimonio, en nuestra vida, en nuestras obras. Si nosotros hacemos de nuestra vida un testimonio del bien, de la verdad, de la justicia, el bien como tal adquiere una inédita y nueva manera de existir, porque existe en nuestra libertad de testimoniarlo. Y que nosotros lo testimoniemos hace del bien un bien más grande y hace del mundo un mundo más bueno. Que el bien exista en un corazón que lo quiere ofrecer y testimoniar, engrandece al bien, le da algo que el bien no podría darse a sí mismo, porque el bien adquiere una nueva manera de existir, porque una libertad, sin necesidad, sin obligación, lo elige para testimoniarlo en su vida. Y ese es el regalo que la libertad le ofrece al bien, y esa es la nueva manera de existir que el bien tiene y adquiere, y ese es el engrandecimiento del bien. Cuando las criaturas somos nosotros, personas, imágenes y semejanzas de Dios, Dios nos da la misma capacidad que Él tiene. Nos libera, como expliqué que libera a cualquier creación suya, pero además a nosotros, por ser personas, nos da la capacidad y el poder de resignificar el sentido del mundo y engrandecer el bien, y por lo tanto engrandecer a Dios mismo, cada vez que le damos a Dios y al bien un lugar en nuestra vida, testimoniando el bien y testimoniando a Dios. Desde la gratitud hacia Dios de haber sido amados por Dios y de ser personas, de haber recibido el regalo de ser personas de sus manos. Pero Dios no puede hacer lo que nosotros sí podemos hacer, porque el valor que tiene que nosotros libremente ofrendemos nuestra vida para el bien es un valor que no puede ser reemplazado por lo que Dios haga a favor del amor, de la verdad y del bien. Por lo tanto, Dios solamente se puede encontrar con nosotros si nosotros queremos encontrarnos con Él. Por lo tanto, Dios quiere ser mucho más con nosotros que sin nosotros, pero no puede ser con nosotros si nosotros no queremos ser con Dios. Si nosotros no agradecemos a Dios, poder ser con Él y participar de su destino en tanto Dios. Y entonces se inscribe una dimensión dramática en la existencia que está totalmente ausente en el pensamiento positivo, porque si se trata de libertad, yo puedo rechazar el bien, yo puedo rechazar a Dios. Yo puedo rechazar al amor mismo y rechazar a la verdad, y puedo maldecir y automaldecirme y autodestruirme. Entonces existe la posibilidad del bien y la posibilidad del mal. Por lo tanto, paradójicamente, este mundo es el mejor mundo posible, precisamente porque somos libres para poder elegir el bien y engrandecer el mundo. Y somos libres justamente entonces, desde la contracara, para maldecir al mundo eligiendo el mal. El mejor mundo posible es aquel en el cual existe la mayor posibilidad desafiante para la libertad, que es la posibilidad de elegir el bien o de elegir el mal. Pero en este mejor mundo posible, la libertad tiene la posibilidad de poner a prueba su amorosidad, su fidelidad al amor.
porque tiene la posibilidad de elegir el amor, aunque elegir y testimoniar el amor implique la pérdida de su propia vida. El mejor mundo posible es el mundo en donde existe la mayor posibilidad, que es elegir el amor, que implica e incluye la peor posibilidad, que es perderlo todo para refrendar y confirmar al amor en la ofrenda de la propia vida. En el mejor mundo posible tiene que existir la mejor posibilidad, que incluye la peor posibilidad, que es ofender al bien. Pero si existe la posibilidad de ofender al bien, existe la mejor posibilidad, que es confirmar al bien asumiendo la posibilidad del peor riesgo, que es perder la propia vida, para confirmar el bien. Este es el mejor mundo posible, y por lo tanto este mundo posible, que es este mundo real, en donde existe esta posibilidad, porque existe el mayor riesgo posible para la libertad, pero a su vez existe la mejor posibilidad amorosa para la libertad. En este mundo posible hay una distinción radical entre el bien y el mal, y por lo tanto hay una textura dramática. No es que todo está bien, y no hay mal, y no hay frustración, y no hay peligro. El pensamiento positivo elimina la estructura dramática de la existencia y por lo tanto inventa una visión totalmente fútil, trivial, vacía del mundo y de la vida humana. Ahora, el pensamiento positivo también ha entrado en el trabajo. Ha entrado en el trabajo, se han creado departamentos, los departamentos de recursos humanos, en donde los empleados tienen que ser positivos, donde no hay lugar para lo negativo ni para empleados negativos. Y cada empleado tiene que ser motivado. Otra vez viene el coach y motiva. Lo motiva para que el empleado sea eficiente, para que el empleado ponga todo su esfuerzo para ser eficiente, en el fondo para los intereses de la empresa. Y cada empleado, ocupado fundamentalmente en trabajar consigo mismo para ser un mejor empleado y más eficiente y positivo, por una especie de armonía preestablecida tal como la pensaba Leibniz, cada empleado positivo va a hacer y va a coordinar y va a armonizar con todos los demás empleados positivos que hacen eficientemente su propia función. Pero los departamentos de recursos humanos no están ideados para que los empleados compartan intereses existenciales que los lleven a un encuentro profundo y fraternal, sino que los empleados están motivados para que la empresa gane cada vez más dinero e inclusive, ¿qué es el trabajo? El trabajo debiera ser el lugar donde yo doy lo mejor de mí como don personal que se me ha concedido. Entonces cuando un coach dice hay que buscar tu propio deseo, pero ese deseo, ¿cuál es ese deseo? Porque si ese deseo tiene que estar directamente predeterminado por un camino al éxito, que en general siempre termina siendo un logro económico y material contado en dinero, constante y sonante, ese deseo quizás no tiene nada que ver con el deseo donde está inscripta la gran motivación que expresa el don profundo de mi ser, que no tiene nada que ver con un logro material, necesariamente y de manera inmediata, quizás sea consecuencia. Pero entonces, ¿para qué trabajamos sobre nosotros mismos? El pensamiento positivo orienta un trabajo sobre sí mismo para ser servil a las apetencias de un mercado que por supuesto después mide méritos en función del esfuerzo y del trabajo, pero lo que pasa es que ese esfuerzo y ese trabajo están ya predeterminados a estar direccionados a ciertos logros que el mercado está valorando con precios, pero que quizás en sí mismo
ese precio, que puede ser muy grande, no está representando ningún valor humano. Por el contrario, ese tremendo precio puede ser correlativo a un disvalor existencial, a un disvalor que empobrece y rebaja nuestra condición de personas. El mercado no tiene valores, tiene precios. Entonces uno, cuando trabaja sobre sí mismo y quiere encontrar el propio deseo para ser abundante, ¿abundante en qué sentido? Abundante en una autorrealización donde se exprese el don de Dios en mí, que me capacita para ocupar un lugar en el mundo y testimoniar lo mejor de mí, y ese va a ser mi trabajo y la expresión de mi trabajo, y esa va a ser la ofrenda al mundo, a la sociedad, a mis prójimos, o trabajar en mí para ser abundante según cómo lo entiende el mercado, que en general lo entiende cosificándome y convenciéndome de que mi autorrealización tiene que ver con poder adquirir poder para consumir cada vez más cosas, perdiéndome en un consumismo que me ciega y que me quita del entorno y del horizonte la proximidad con el otro, la posibilidad de encontrarme de verdad con el otro, la posibilidad fraterna, la posibilidad de empezar a mirar al otro compasivamente. Porque no todos estamos capacitados con los mismos talentos, con los mismos intereses, con las mismas necesidades. El trabajo debiera ser trabajar de quien uno es, ofreciendo lo mejor de uno. Pero eso no necesariamente está validado y aplaudido por el mercado. El mercado, como tiene como Dios secreto el dinero, aplaude lo que produce más dinero, pero lo que produce más dinero puede producir simultáneamente una peor humanidad. Con lo cual, el pensamiento positivo nos lleva a ilusiones de muerte, nos lleva a ilusiones mortíferas, nos aísla, nos llena de cosas, nos convierte en individuos indivisos, indivisibles, incompartibles, que no tienen ojos ni mirada, ni lucidez, ni sentimientos para mirar a un otro. El otro, si sufre, es porque no es abundante, es porque no es positivo, es pura responsabilidad del otro. Y así nos vamos aislando. Sociedades tristes, sociedades cosificadas, despersonalizadas, incapaces de permanecer en un compromiso y en un camino, en un encuentro hacia un otro, que va a provocar muchas incomodidades. Incomodidades que a su vez van a ser superadas en el misterio abundante del amor, cuando un encuentro de verdad se realiza entre dos almas. El pensamiento positivo nos lleva a estas ilusiones que son mortíferas porque matan lo mejor y más personal y más abierto y más sensible y más compasivo, humano, profundo, que nos habilita para una reciprocidad y para un encuentro verdadero. Por eso son ilusiones mortíferas, porque nos ponen un camino que nos enceguece, que nos cosifica, que nos convierte en adictos al consumo, que nos incapacita para encontrarnos con nosotros mismos, que desacraliza al universo. El universo ya es un lugar sin valor y sin sentido trascendente, sin valor trascendente. El universo es la matriz de un gran mercado donde yo tengo que trabajar sobre mí para obtener muchas cosas. En esta mirada moderna y desacralizada, el universo ya no tiene valor, ya no señala a ningún cielo, ya no señala a la trascendencia.
El universo simplemente es un fondo explotable, manipulable, al servicio de apetencias materiales. Por eso, el pensamiento positivo es una maniobra de control social, que paradójicamente también se ha dado en los sistemas totalitarios. En los regímenes comunistas había que escribir cosas alegres, había que escribir música alegre. Era imposible aceptar algo que sonara conflictivo o dramático, porque donde aparece el drama aparece la libertad, aparece la real distinción entre el bien y el mal y aparece esa escena inmortal shakespeariana de ser o no ser. No, para el pensamiento positivo ya somos, solo que no lo descubrimos. El pensamiento positivo y las ilusiones mortíferas. Con esto no estoy abogando por ser pesimistas y melancólicos. Simplemente la felicidad profunda, la confianza en Dios, es la confianza en poder trascender desde este mundo, no negando al mundo, por supuesto, no negando al mundo, pero trascender desde el mundo, encontrando en el mundo un valor que nos señala lo que lo completa, lo que lo supera, lo que lo perfecciona, lo que lo incluye, lo que lo ama para trascenderlo, perfeccionándolo en esa trascendencia. La salvación no se consigue fuera del mundo, el mundo es el escenario donde se consigue la salvación, pero la salvación es ser profundamente personas, ser profundamente capaces de resonar compasivamente con el otro, asumiendo lo oscuro, no centrándonos en lo oscuro de nosotros, pero no negándolo y asumiéndolo como hay que asumirlo seriamente, precisamente porque lo principal es la gracia, que es la verdadera abundancia de Dios, en la cual estamos amados, creados, y en la cual Dios espera de nosotros lo mejor, porque en nosotros tiene su predilección. En nosotros se encuentra su novedad. En nosotros se conmueve, se abisma, se trasciende. El pensamiento positivo, sus ilusiones mortíferas. Hasta pronto.